Así como les decía recién, llegamos a la última conferencia para compartir con ustedes. Esperemos que le puedan sacar el jugo, como digo siempre, al profesor Fabián Ruiz en lo que respecta a los contenidos que él emita el día de hoy. Y bueno, de ya reitero el agradecimiento por estar aquí compartiendo. Así que, Fabián, te doy la palabra para que continúes. Cualquier cosita, vamos a seguir a la escucha para cualquier cambio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes José, muy buenas tardes a toda la gente que está en esta hermosa tarde, por lo menos aquí en Argentina y en Córdoba, y muy contento por tenerlos a algunos nuevamente y a los nuevos, darle la bienvenida. Realmente para mí es un gusto poder transmitir algunos de los conocimientos. Uno dice, siempre dice que es importante que uno vaya inventando y creando cosas y teniendo creatividad, pero también es cierto que en esta vida del aprendizaje constante es importante también empezar a conocer a Muy bien. ¿La están viendo la pantalla ahí? ¿Sí? Háganme con Correcto. la cabecita. Bien, perfecto. ¿Me ven la pantalla ahí? Perfecto. Bien. Ahí se está abriendo la pantalla. Perfecto. ¿Me ven todos con la pantalla, cierto? Bien, perfecto. Bueno, primero presentarme. Soy director técnico de fútbol argentino. Me recibí en Argentina, en Córdoba. Y después en el 2008 me fui a España a hacer la capacitación de entrenador de la Real Federación Española de Fútbol. Después en la misma federación hice director deportivo, scouting, analista táctico y terminé haciendo la licencia UEFA y la licencia FIFA. La verdad que fue una experiencia muy linda de compartir con otra gente ciertas capacitaciones, pero aparte fue un enriquecimiento mío y familiar porque nos daban la posibilidad de conocer otra cultura. Eso es mi presentación rapidita. Bueno, ¿qué son los sistemas tácticos, los sistemas de juego, como ustedes quieran llamarlo? Perfecto. Definición dentro de lo que es el fútbol, a nivel futbolístico, ¿sí? Es la posición que ocupa un equipo dentro del campo de juego, ¿cierto? Eso dentro de lo que es a nivel futbolístico, ¿está? Algo muy simple, es la ubicación, ¿está? Después podemos decir que es una organización estructural táctica. Estas son cuestiones que son jergas futbolísticas, ¿cierto? Determinada por posiciones estáticas y una acción dinámica, por ejemplo, ¿no es cierto? Acciones dinámicas y acciones estáticas. Perfecto. Bien, por posición estática se entiende el sistema antes de empezar a moverse la pelota, ¿no es cierto? Una posición fija. Y obviamente que una vez que se empieza a mover el balón, esta acción estática se convierte en una acción dinámica. ¿Estamos? Nosotros, el fútbol sabemos que es un fenómeno a nivel mundial, donde hay sistemas abiertos, sistemas que se adaptan, hay sistemas dinámicos, y todo esto está lleno de una incertidumbre total. Nosotros, siempre que planificamos antes de un partido, estamos segurísimos que al partido lo vamos a ganar, y después sucede que se empieza a mover el balón, se empieza a hacer todo dinámico, y se llena de incertidumbre. Y por eso los resultados muchas veces en el fútbol no son lo que queremos que sean, ¿cierto? Pero vamos a trabajar más en el tema de los sistemas de juego como su origen, desde la creación del fútbol. Y ya van a ver que a medida que vayamos hablando sobre lo que son los sistemas tácticos y la evolución, van a ir viendo que algunas cuestiones han cambiado el 100% y otras cuestiones en el día de hoy, después de 140 años, 120 años que tiene el fútbol, se siguen manteniendo. ¿Estamos? Primero que todo, entender que el fútbol, a medida que ha cambiado el tiempo ha pasado,
ha tenido muchos cambios. Primero aparece allá en el 1860, el fútbol en Inglaterra, y se jugaba medianamente a lo que salía, ¿no? Con la intención de ser distinto al rugby, sí cometieron algunas cuestiones distintas al rugby, pero que no eran aconsejables, por lo menos en estos tiempos. ¿Sí? Se crea, en 1863, se crea la primera liga a nivel mundial, y obviamente que la inglesa, que son los creadores del fútbol. ¿Tá? Y a su vez se crea una nueva reglamentación, que se modifica, digamos, con la que se venía haciendo en 1860. Pocos años, en 3 años se cambiaron algunas cosas. ¿Tá? La primera aparición, ¿sí?, que tiene el fútbol a nivel mundial es en una olimpiada que se da en el 1900. ¿Sí? En esa primera olimpiada, bueno, aparece el fútbol como un deporte colectivo. En 1909 se da la primera competencia a nivel de clubes que se da en Turín, ¿sí?, que se la considera el primer campeonato mundial de fútbol, ¿sí? Después ya en Argentina aparece la primera Copa Sudamericana de selecciones en 1910. ¿Tá? Después en 1930 el primer mundial. Esto está bueno contarlo porque después cuando empecemos a comparar las modificaciones reglamentarias, ustedes van a ir viendo las modificaciones tácticas. La modificación reglamentaria, a medida que va pasando el tiempo, modifica la preparación técnica, la preparación táctica, la preparación física, la preparación psicológica. Es increíble todos los cambios que van sucediendo. En 1948 es el primer torneo internacional de clubes sudamericanos en Chile. En el 48, fíjense cómo ha ido evolucionando. En 1960 la primera Copa Intercontinental de Clubes, ¿está? Y en el 2005 la Copa Mundial de Clubes, ¿está? ¿Y por qué es importante nombrar estas cuestiones? Porque ustedes van a ver que en cada torneo mundial se ponían reglas nuevas y habían sistemas tácticos que aparecían, nuevos sistemas tácticos, ya lo vamos a ir viendo. Fíjense ustedes, en esta imagen, en 1863, en el primer reglamento que hace la Unión Inglesa de Fútbol, ¿sí? Fíjense que están todos atrás, y si ustedes tienen la posibilidad, no sé si se ve el cursor, hay a mano derecha, en el medio, son 2 arcos. En ese momento los arcos no tenían un larguer, un travesaño, ¿tá? Se mantenía la altura del fútbol, del rugby, pero se sacaba el travesaño. Bien. El fútbol modifica las reglas y modifica los sistemas tácticos. Y una de las leyes que hace ese cambio es el offside. Y lo vamos a ver en este tiempo también, ¿no? Por ejemplo, en 1860 la que determinaba el offside era la pelota. Por eso todos los jugadores jugaban por detrás de la pelota. Todos andaban atrás del balón, corriendo atrás del balón, ¿sí? En 1870 aparece la ley de offside de los 3. ¿Qué significaba esto? Que para que sea gol tenías que arrancar atrás de 3 jugadores que defendían esa portería, ese arco. ¿Estamos? La ley de los 3, del offside. Hoy sabemos que hay 2. ¿Sí? En 1925 la regla vuelve a sufrir una modificación que se va a mantener hasta ahora, 95 años después se sigue manteniendo, que es la ley de offside, ¿sí?, con 2 oponentes. Ustedes ya van a ver que también hay una modificación. Bueno, todas estas cuestiones hacían que modifiquen los sistemas tácticos, realmente. Y en 1990, en la misma línea, considerar el offside también otorgó la posibilidad de cambios. Entre 1870 y 1925, en la modificación de la regla de offside, el fútbol logró 60% más de goles. ¿Estamos? Eso también fue modificándose más o menos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los sistemas tácticos también empezaron a influenciar en lo que era el deporte espectáculo. En el 2003 aparece la ley de offside pasiva, que aquel jugador que estaba en offside, que no estaba participando, ¿sí?, ese jugador obviamente no participaba, pero podía estar en offside, lo cual también era un mecanismo de distracción, no activo, pero era un mecanismo de distracción.
sigue cambiando el reglamento y sigue cambiando las modificaciones a nivel sistema táctico. La historia, en 1965, recién aparece la primera sustitución por lesión. Y yo digo que aparece por primera vez la especulación en el fútbol. Claro, si en un partido medio complicado tenías un solo jugador en el banco o en el banquillo, y ustedes veían que en esa situación ibas perdiendo un partido y el que estaba afuera seguramente al tener un solo cambio era bueno, necesitabas hacer el cambio. Entonces, quizá la especulación de un jugador lesionado para que entre, ¿no? También quiero aclarar que antes del 1965, en Argentina, en 1958 se da el primer sustitución en el fútbol por la cuarta fecha entre Vélez y San Lorenzo en 1958. Y también la Liga Sudamericana había hecho en su torneo sudamericano la posibilidad de hacer cambios, pero el BOAR, que es el organismo que hace los ¿Definición de táctica o no? ¿Cómo? Villerío. Sí, justo ha entrado un compañero con el audio. Sí, le pedimos que lo silencie, gracias. Bien, después en 1968 aparecen los dos cambios, que era el arquero y un jugador, que solamente se podía hacer en el entretiempo. Y yo le digo por qué hay estas modificaciones y producen cambios. Porque ahí, cuando un equipo va perdiendo, empiezan a haber esas especulaciones y empieza a modificarse de alguna forma con las sustituciones los sistemas tácticos. En 1970 ya hay dos cambios con posibilidades libres, ¿no? En 1994, 3 cambios incluyendo al arquero. En los mundiales, los torneos internacionales ya eran 3 cambios más 1 en el alargue, o sea, estamos hablando de 4 cambios, ¿sí? 3 cambios libres, nuevamente, y el 2020, con esto de la pandemia, y que por más que nos parezca absurdo la cantidad de cambios, esto también es cierto que va a modificar todos los sistemas tácticos, principalmente una vez que el equipo ya medianamente lleva un resultado a favor o en contra, ¿no? O, si se quiere, por alguna cuestión de sorpresa a cambiar el sistema, ¿no? Entonces hoy hay 5 cambios y en algunos torneos internacionales también tienen la posibilidad de un cambio más. Pueden incluirlo dentro de los 5 y se está dando también la discusión que pueden ser hasta 6 cambios, ¿no? Después discutiremos si está bien, tan mal, o favorece o no favorece, ¿no? ¿Sí? Y fíjense en ustedes, ¿no? Cómo la historia ha ido cambiando. Una sustitución, 2, 5, 7, y hoy en los mundiales vemos 12 jugadores, 12 posibilidades que tiene el entrenador para alternar con algún jugador si en caso que lo necesite. Eso también hace una modificación a nivel táctica, mental, individual y colectiva, tanto de los jugadores como de los entrenadores, ¿sí? Y ni que hablar de toda la ficción, los hinchas que aman el fútbol y también en su cabecita trabajan con estas cuestiones, ¿no? También la historia de la reglamentación de la reanudación del juego, fíjense en que en 1886 recién aparece el saque de arco dentro del arco, o sea, se hace la línea del área de la 18, que se le llama, ¿no? ¿Sí? En 1895 aparece el córner y el penal, lo cual obliga tácticamente a empezar a utilizar las bandas, porque siempre por lo menos conseguías algo más, y trabajar buscando, ¿sí?, el error del defensor o algún juego brusco para producirse un penal, ¿no? Quiero comentarles que en 1891 el penal era una línea paralela a la línea de fondo a 11 metros, lo cual el jugador podía jugar a un compañero que todavía existe, pero aparte podía rematar al arco en forma diagonal, ¿está? Eso sucedía hasta el año 1902, donde se modifica la ley de penal y ya el penal es a los 11 metros, pero desde el punto penal, ¿sí? En 1912 se impide que el arquero, ¿sí?, tome el balón fuera de su área, ¿tá? Aparecía el saque dentro del área y podía en esos momentos tomarla fuera del área. Aparece esa ley que le dice que no, que solamente dentro de su área. Eso también modifica los sistemas tácticos. Ya el arquero se tenía que quedar más en el área, no salía tanto, no abusaba de usar las manos fuera del área, lo cual también modifica el sistema porque obliga a empezar a dejar más hombres atrás para cuidar lo que es el área y el penal.
En 1992, fíjense en ustedes, después casi 80 años después, el arquero ya no puede tomar el balón desde el pase del compañero, lo cual acá empieza a aparecerse presión alta, bien alta principalmente, ¿no? Y el recurso técnico del arquero, ¿no? Una mejora en su técnica, ¿eh? Después aparece el cambio del saque, ¿no? El saque puede ser el medio campo hacia adelante, eso también en la estructura de saque, de si voy a jugar directo, voy a pegarle un remate, voy a tirar a las bandas, eso también modifica el sistema táctico de inicio, ¿no? En 1988, ¿sí? Ya se empiezan a penalizar las infracciones directas. Si usted repasa el Mundial de 1982, y cuenta las faltas que había. Era impresionante las faltas. Bueno, esto que con la ley del último hombre, con esto de la intencionalidades violentas, hacía que los jugadores, bueno, aparecieran más cobertura, más jugadores del medio campo hacia atrás, bueno, todas esas modificaciones a nivel reglamentario. En el 2017 se puede sacar del medio hacia atrás, eso fue una modificación también importante, y después el tema del saque dentro del área, que es fresquito hace poquito, ¿no? Bien. Y vamos a ver la historia de la evolución de los sistemas tácticos a partir del pensamiento. Del 1800 al 1900 la táctica solamente eran de ataque y defensa, no existían prácticamente las transiciones, todos jugaban corriendo hacia atrás del balón, nadie cuidaba el arco, ¿sí? Y ahí en 1863 aparece el primer defensor, que se le llamó líbero. El arquero, el defensor y el resto atacando, 9 jugadores atacando. En 1870 apareció el volante de marca, en Argentina, en Sudamérica el número 5, el tapón, y ya modificaron, ya era el arquero, un defensor, un volante y 8 delanteros, ¿no? En el 75 aparece otro defensor más, a uno le llamaba el líbero, el otro el que tomaba la marca, ¿sí? Entonces cuando nosotros decimos, che, líbero, stopper, y tiene más de ciento y tantos años, ¿no es cierto? Entonces, esa es la modificación que va haciendo que los sistemas cambien. En 1876 aparece el doble central, ya era el arquero, 2 defensores, 2 volantes y 7 delanteros. En 1900 aparece la línea de 3, ahí por ahí algunos creemos que la línea de 3 es nueva, no, en 1900 tiene 120 años la línea de 3, 120 años. En 1940 aparece la línea de 4, en 1990 aparece la línea de 5, y esto tengamos en cuenta que principalmente se aparecían todas estas cuestiones en torneos internacionales o grandes equipos que demostraban un sistema táctico distinto, ¿vale? Después, con la evolución de la táctica, vemos que en 1870 empieza el sistema primitivo 1-10, 1866 1-1-9, 1870 la mentalidad ofensiva, el 1-1-8, en el 75 juego asociado, se la llamaron los 2 sistemas tácticos, en 1880 el sistema piramidal, ya hemos escuchado en otros lados que es se invierte, digamos. Este sistema tuvo una característica, tuvo 45 años jugándose con el mismo sistema. En 1925 aparece la WM, que ya, fíjense si no es nuevo para nosotros, ¿no? Pero ya tiene casi 95 años el sistema 3-4-3, ¿no? 1-3-4-3. Tiene ya casi 90 años, ¿no? Casi 100 años, perdón. ¿Sí? En el 1940 aparece el cerrojo suizo, el 4-3-3, 4-3-3, por ahí muchos lo relacionaban con la Holanda del 70, con el equipo del Barcelona de Guardiola, ¿sí? ¿No? Pero tiene 80 años ese sistema táctico, ¿no? En 1950 aparece ya el de Hungría, el arquero, 4 defensores, 2 volantes y 4 delanteros, que ya lo vamos a ir desarrollando. En 1960 el catenaccio italiano, que era de mucha marca, el 1-4-3-2. Y después
ahí hay una modificación porque ahí aparece un poquito, es en realidad el 1-4-3-1-2 en el catenaccio, que ahí está mal puesto. En 1970 el equilibrio dinámico le llamaron, el 4-4-2, y aparece el fútbol total, con Cruyff a la cabeza, el fútbol holandés, donde empiezan muchas movilidades, pressing alto, jugadores versátiles, el sistema que se cambiaban en el mismo juego, de un 4-4-2 a un 3-4-3, inclusive a veces pasaban a atacar con 4. Bueno, eso revoluciona el fútbol, ¿no? Y otro sistema que revoluciona el fútbol es el cuadrado mágico en el Mundial de Argentina, donde aparece el enganche. El enganche, ese enganche jugador distinto, donde en Argentina había a montones y en Sudamérica también, aparece ese enganche, ¿no? El número 10 que le llamamos nosotros, ¿no? En 1986 aparece un sistema que rompe con alguna estructura que se le llama el sistema del doctor Bilardo, que hace un sistema con 3 defensores, 5 volantes y 2 delanteros, ¿no? Que le va muy bien, ¿cierto? ¿No? En 2002 aparece el sistema, esto había aparecido en 1990, pero sufre algunas modificaciones, porque en realidad lo hacían algunos equipos, pero el que lo lleva a cabo y realmente lo lleva muy bien es Brasil en el 2002, donde aparece Cafú por derecha, Roberto Carlos por izquierda, y aparece este sistema de los volantes defensivos que pasan al ataque. Fue una revolución en el fútbol y en esta época el sistema que más se está utilizando y sufre muchas variaciones constantemente es el sistema del 1-4-3-2-1, ¿no es cierto? Bien, fíjense acá cómo los sistemas van cambiando año por año, los puestos. Esto es lo que le decía, estos sistemas primitivos, ¿no? Todos al ataque o la mayoría. Bien. Y tenemos ¿no? Esto que realmente es increíble. Tenemos para hacer dulce, como quien dice, con los sistemas. ¿Estamos? Siempre y cuando tengamos intenciones de pararnos en alguno de ellos, ¿no? Los sistemas de juego de defensa como base de construcción. Cada vez que hablamos de un sistema de juego, hablamos desde la posición defensiva hacia adelante. Por eso, lo principal, y como quien dice, para armar una casa, un edificio, vamos a empezar por las bases. Y el fútbol se empieza por la base. Si bien los jugadores defensores no son los más caros de un equipo, cada vez sí, obviamente, van teniendo mayor importancia en el juego, ¿no? Bien, la construcción la hacemos desde la defensa. Sabemos que el puesto de los defensores ha cambiado mucho, está en continuos cambios. Fíjense, de jugar con 1 a jugar con 5, y esto suponía obviamente una mejora de la técnica, de la táctica, de la preparación física, y ni que hablar de la cuestión psicológica, ¿no? Y hoy por hoy ya tenemos un defensor versátil, que defiende, que ataca, que va hacia adelante, que retrocede, ¿estamos? Que participa en el ataque, que participa obviamente en la defensa. El modelo de juego lo lleva a transformarse también con un montón de posibilidades que va adquiriendo en las cuestiones técnicas. El modelo de juego es fundamental que lo tenga en la cabeza del jugador, ¿cierto? Bueno, nosotros qué vemos como puestos en la defensa, ¿no? Cada vez que pensamos armar un sistema, podemos pensar el sistema o podemos ver qué tenemos, ¿cierto? En los puestos defensores tenemos un central derecho, un central izquierdo, un lateral derecho, un lateral izquierdo, ¿cierto? Tenemos una posibilidad de líberos o de stopper, ¿sí? Son posibilidades que nos dan los puestos de defensores. Antiguamente había un puesto más, que era un central que tenía de participación ofensiva, que se le llamaba, pero bueno, hoy lo puede hacer cualquiera de los dos, tanto el derecho como el izquierdo, ¿no? Que los sistemas de juego, en fin, los sistemas de juego tenemos con línea de 3, con línea de 4 y con línea de 5 también. Ustedes van a ver que hay ciertas transformaciones que inclusive a veces nos quedamos defendiendo con 2, podemos llegar a estar defendiendo con 7. Pero la realidad del sistema, tomando el sistema como sistema, lo consideramos de línea de 3, de 4 y la línea de 5. En la línea de 3 tenemos esta posibilidad en línea o con un líbero y 2 stoppers, si es la intención, ¿no?
Con la línea de 4 seguimos teniendo libre, 3 defensores o en línea. Fíjense en que esto es constante, ¿no? Se suma un jugador, pero prácticamente lo mismo, que es un defensor líbero, 4 defensores o 5 jugadores en línea para defender. Bien, desde la salida defensiva, ¿por qué hoy se insiste tanto en la salida defensiva, no? Bueno, porque primero que todo, esto de poder, el reglamento te lo permite y muchas veces hasta te obliga de alguna forma cuando los equipos te dan espacio para jugar, ¿eh? Pero la intención principal es atraer al rival, buscar un hombre libre. Bueno, vamos a ir desarrollando ciertas cuestiones. Primero es una opción, una posibilidad de inicio del juego, una posibilidad de inicio del juego, ¿tá? Jugar rápido con seguridad, eso también permite, velocidad en la circulación del juego cuando empezamos a jugar de abajo, posicionarse en el campo a medida que se va tocando la pelota o el balón, amplitud, esa posibilidad de amplitud ya desde atrás con los defensores laterales, sorpresa ofensiva con los defensores laterales muchas veces, con el pase interno, ya sea aéreo o por abajo de los centrales, lo caro que están siendo los centrales, principalmente porque estamos necesitando y buscando centrales con buena técnica, y también centrales que conducen, que rompen por adentro, cuando antes decían que no, hoy sí, los centrales juegan por abajo la pelota y te ponen una pelota de profundidad importante, cuando los equipos están en amplitud, te ponen pelota por arriba, rompen línea en conducción y se atreven a ganar en el 1 contra 1 para dar un pase. Bueno, hoy el defensor ha crecido muchísimo, ¿no? La forma de jugar definitivamente, defensivamente, también ha ido construyendo el sistema de juego. Nosotros podemos jugar en zona, podemos jugar marca personal, podemos hacer un mixto en las marcas, o podemos jugar de forma combinado. Acá vamos a repasar rápidamente las características de defensa en zona, según la posición de la pelota. Debe ser dinámica, porque nos tenemos que mover y tenemos que adaptarnos a cualquier espacio de juego, a cualquier zona. Tenemos que escalonar los equipos para que no nos rompan con una pared o con una ley de offside, con una individualidad, un pase al tercero, con permanentes coberturas, porque obviamente cubrimos zonas que pueden ser pasadas por el atacante, entonces hay que recibir una cobertura del compañero, cerrar el espacio en bloque y de forma coordinada, principalmente por el medio, para que no nos rematen de media distancia, o evitar un centro por el lateral, ¿no? La ventaja de la defensa en zona, el control de jugadores peligrosos principalmente, de forma colectiva, todos estamos atentos y todos estamos atentos a las zonas más peligrosas, protegiéndolas. Todos los jugadores de la defensa esa participan ocupando los espacios de la zona. Hay un menor esfuerzo porque se divide el esfuerzo. Y las desventajas en defensa de zona, hay veces los defensores que tienen que ocupar varias zonas, porque obviamente entre 4 o entre 3, ¿no? Y entre 5 los espacios van menos, más menos hay que ocupar, ¿no? ¿Sí? Otra de las dificultades es cuando en la zona te hacen superioridad numérica, necesita de mucha concentración alta a nivel de equipo, ¿sí? Y obviamente siempre vamos a tener algunos riesgos con las paredes, pase el tercero del marco en profundidad, los cambios de orientación, ¿cierto? Defensa hombre a hombre es muy interesante también. Esto acá, me acuerdo de entrenadores que te decían, lo seguís hasta el vestuario, hasta el vestidor, ¿no? Al jugador se le asigna un jugador determinado y lo tiene que marcar. Yo me acuerdo en las eliminatorias, allá en 1985, cuando el jugador Reina peruano lo marcaba Maradona de una forma impresionante, lo seguía por todos lados, no lo dejó jugar, ¿no? Bueno, según la posición del hombre a marcar, obviamente si el hombre se aleja, por ahí lo sigo o no, según lo que me diga el técnico. Obviamente la intención que el jugador no llegue a participar en ningún tipo de jugada. El jugador no cambia de rival siempre al mismo. Las ventajas de lo individual, bueno, el defensor tiene solo una función, marcar a uno.
¿Estamos? Posibilidad de mucha concentración. Es muy difícil que una sola persona a la cual tenés que mirar te desconcentres, ¿no es cierto? Lo incomoda muchísimo el rival, ¿sí? Y la ventaja, creo que ahí es donde repara mucho más, si al contrario un jugador inteligente que se mueve constantemente, es muy difícil de seguirlo, ¿no? Yo me acuerdo, y haciendo hincapié en lo de Maradona, Maradona hacía los saques laterales para que el jugador no lo pudiera marcar. Aunque usted no crea, estaba al lado de los saques laterales, ¿no? Los saques vamos. Sí, el jugador, al moverse mucho, el rival obviamente lo trae en problemas. El jugador se vuelve egoísta porque el único que piensa en su función y se olvida del equipo. Hay mucho desgaste físico, le quita la participación de ataque y sentido de grupo, fundamental. El marcaje mixto, obviamente, son la mezcla de los dos. El jugador tiene una zona asignada y no importa el jugador que entra, toma el jugador que entra en esa zona, ¿estamos? ¿Sí? Se hará el marcaje a ese jugador que entró en la zona mientras el equipo contrario tenga la pelota o el balón hasta que se la pierda. Si abandona la zona el jugador, si es preciso seguirlo, lo sigue, si no, no lo sigue, si es que, porque por ahí se va a una zona mucho más lejana del equipo. Permiso. Bien. Bueno, tendrá siempre la obligación de volver a su zona asignada una vez que se recupere la pelota o el balón. Lo importante de las ventajas acá es que participa todo el equipo, permite atender a los sectores más peligrosos, y las desventajas necesitan mucha atención sobre las zonas y el rival. Ya tenemos no solamente el jugador, sino la zona, ¿no? Muy bien. Y el equipo necesita mucha movilidad y si hay un equipo que te mueve constantemente, te va a traer seguramente mucho inconveniente. Y creo que la mejor zona o la mejor forma de marcar es el aspecto colectivo, que es ahí entra el sistema total, ¿no? Es cuando todo el equipo, los 11, están comprometidos a una forma de marcar, que puede ser de tipo en zona en algunos sectores, de hombre-hombre en otros sectores, ¿cierto? O entre líneas, o entre líneas, defensa hombre, y en el medio campo puede ser zona. Bueno, el mixto conviene mucho porque principalmente todo el equipo participa, mayor posibilidad de recuperación y ataque, bueno, mayor organización colectiva. Bueno, es muy importante la defensa colectiva combinada, ¿no? Los comportamientos defensivos de la defensa, ¿no? Cuando la defensa defiende, que son importantes. En el ataque, ¿sí? Apoyo constante, ¿sí? Vigilancia, marcar en zona, ante la pérdida, anticipación, interceptación, ¿sí? Cargas, recuperación de la pelota, repliegue, miren todas las funciones que tiene. Y el comportamiento ofensivo de la defensa, ofensivo, en el tipo de ataque, bueno, puede ser quien inicie el ataque de forma organizada, puede ser de forma directa, ¿no es cierto? Puede ser mixto, puede ser organizado hasta mitad de cancha y después juega con un cambio de frente, con un pase largo, ¿sí? Con un contraataque, ¿sí? Robo y contraataco. ¿Cómo participan las líneas defensivas cuando estamos atacando? Bueno, primero inicia desde el saque, desde el saque, con pases saltando líneas o pase en profundidad, atacando por los laterales, rompiendo líneas, que habíamos dicho de los centrales, acompañando el ataque, ya que ya pasó el balón a los volantes, entonces acompañando, ¿sí? Posicionándose, que es fundamental que la defensa acompañe el ataque y se posicione más cerca del área rival, y principalmente realizando vigilancia, ¿no? Este es el fútbol de mucha dinámica, como decía un periodista argentino allá en 1967, ¿no? La dinámica de lo impensado. Eso es el fútbol para nosotros, ¿no? Bueno, desarrollo y funciones coordinadas de los jugadores. Acá vamos a ver cómo empiezan a trabajar los jugadores, ¿cierto? En el ataque, las transiciones de defensa-ataque son fundamentales. ¿Estamos? Los tipos de ataque, ustedes ya saben que pueden ser ataques directos, elaborados, contraataques, ataques mixtos, ¿sí?
obviamente, en el ataque anti-igualdad, de atacante contra defensores, en inferioridad, y a veces hasta en superioridad atacamos, ¿no es cierto? Y la defensa, en transición ataque-defensa, ¿sí? Organización defensiva rápida, con un pressing, con un repliegue, esa es una decisión táctica que ustedes tienen que manejar, un marcaje en zona, hombre a hombre, mixto combinado, ¿estamos? Una basculación, una presión, una fuera de juego, un repliegue, una defensa anti-igualdad, porque muchas veces quedamos en igualdad, a veces en inferioridad y a veces en superioridad numérica. Todas estas cuestiones hacen a los sistemas tácticos, porque los sistemas tácticos son algo que ya es dinámico, es muy dinámico, y obviamente que la participación del jugador del equipo ya va transformando estos sistemas tácticos, ¿no es cierto? Bien. También vemos que desde la defensa hacia adelante también hay muchísimas modificaciones de los volantes, ¿no es cierto? Con línea de 2 volantes, con línea de 3 volantes, con línea de 3 volantes, pero 1 y 2, con línea de 3 volantes, 2 y 1, con línea de 4 volantes, 2 y 2, con línea de 5 volantes, 2 y 3, línea de 4 volantes, nuevamente 3 y 1, bueno, línea de 5 volantes, de línea de 3 y 2 volantes, que son 5, obviamente, y línea de 4 y 1. Ahora lo vamos a ver. Características de los volantes, primero que todo entender que hay volantes de marca, ¿sí? Que principalmente nosotros le llamamos el 5, en Europa el 6, ¿sí? El volante de marca, que acuérdense que apareció en el 1800, el volante de corte, que es muy parecido al de marca, muy parecido, que son nombres, ¿no es cierto? Pero entre el corte y marca es prácticamente lo mismo. El volante de contención, muchas veces aquel que se convierte en un central, ¿sí? Volante de salida, aquel que viene y pide la pelota para jugar. Los volantes mixtos que participan tanto en el ataque como en la defensa, que pueden ir por afuera, pueden ir por adentro. Los volantes laterales o carrileros que le llamamos, el de ida y vuelta, que participan en el ataque, participan en la defensa. Los volantes de creación, los enganches, ese cuadro mágico que apareció en el año 78. ¿Sí? El volante ventilador es aquel jugador que corre por todos lados, que es desordenado, pero colabora en todo, que siempre decimos tiene 4 pulmones. El volante enlace, que enlaza, está entre los delanteros y los volantes, que no llega a ser uno de creación, pero sí quizás un jugador que participa en el ataque, pero también participa en la gestión de juego, ¿no? El volante con llegada, que puede ser llamarlo también media punta, que tiene habilidad, remate. Bueno. Así podemos encontrar la línea de 2 volantes, uno adelante y otro atrás, o 2 paralelos. En la línea de 3 volantes, ¿sí? 2 por atrás y 1 hacia adelante, 1 atrás y 2 de mixto, ¿no? Acá generalmente este sería un tapón, un mixto, carrilero. Uno de los dos, seguramente el derecho era el tapón, el mixto, el enganche, un tapón, pueden ser 2 mixtos, pueden ser un enganche y un mixto también. Fíjense en los 4 en línea, 3 y 1, uno por atrás de estos 3, un rombo, un cuadrado, bien. Y después con la línea de 5, ¿no? Un volante de tapón, carrilero, enganche, todos los dibujos que ustedes quieran están dispuestos, siempre y cuando veamos esas características, son fundamentales. A ver, vamos a hacer de cuenta que acá pondríamos uno más acá, con 6 si quieren, un volante de marca, 2 mixtos, 2 carrileros, y acá meteríamos un enganche, ¿no? Pero bueno, muy difícil jugar con 6. Bien, estas son las zonas en los ataques que los volantes y los delanteros tienen que ocupar. Así se pueden dividir más, generalmente se dividen en 5 carriles, digamos, ¿no? Las bandas derechas, las bandas izquierdas, medio centro izquierdo y derecho, y el centro. Bueno, bien, es un poquito para que dibujemos el paisaje. Características de los delanteros. Bueno, acá la característica de los delanteros que vamos a ver, bueno, vamos a ver la característica del delantero centro, muy conocido, que ahora está volviendo vuelta, o el centro delantero. Se conocen de las dos formas. El media punta, que puede ir por afuera. El segunda punta,
que no va para afuera, pero va por atrás del 9, del delantero centro. El delantero laterales, los extremos también, que son delanteros mucho más fijos en su posición, los punteros, que hace hincapié principalmente en el delantero centro. Bien, sistema de juego diferente en el formato de ataque, ¿no? Con un atacante podemos jugar con 2, con 3 o con 4, ¿no? Vemos ahí el solitario, 1, pueden ser paralelos, o puede ser uno atrás del otro adelante, así, por afuera y con un delantero, 4 con 2 por adentro y 2 por afuera. Después podemos trabajar obviamente con más delantero y después el sistema se va modificando y terminamos atacando con 7 si se quiere, ¿no? Vamos a ver los sistemas tácticos y vamos a arrancar desde el sistema táctico de línea 3 y vamos a ver las modificaciones, ¿no es cierto?, de cómo nosotros podemos trabajar. Primero que todo, este sistema te da la posibilidad de superioridad principalmente por los laterales, amplitud defensiva, porque jugamos con un delantero por afuera, con volantes abiertos, cuando pasamos la línea de 4 volantes tenemos la posibilidad de carrilero, podemos trabajar, aparte da la posibilidad también de profundidad, ¿no? Es un juego muy dinámico, jugadores muy ricos técnicamente y versátiles, que tengan la posibilidad de jugar tanto adentro como afuera, hacia adelante y hacia atrás. Este sistema desordena mucho al rival, es un sistema que da mucha sorpresa al rival, se concentra mucho el juego principalmente cuando trabajamos con los 3 y el enganche, o cuando trabajamos con 4 volantes, se concentra mucho el juego. Y la desventaja, mucho desgaste físico, no permite marcar en bloque, no lo permite, cuesta mucho, obviamente, el retroceso, necesitamos jugadores muy concentrados, defensa muchas veces queda en situación 1 contra 1, principalmente en la superior numérica en los laterales, espaldas muy descubiertas. Bueno, todos los sistemas tienen sus posibilidades y sus inconvenientes. Acá vemos el sistema 3-3-1-3, que se puede convertir en un sistema 1-3-4, con la intención de ese volante enganche mixto o media punta que se introduzca y ahí se convierte en un 3-4-3, o el punta o el media punta va hacia adelante y ahí ya el sistema lo convierte en un sistema 3-4-1-2, ¿cierto? El sistema, uno de los sistemas que más conocemos, el 1-4-2 y el sistema en rombo, ¿no es cierto? Acá vamos a ver que es una decisión si jugamos con enganche o sin enganche. Si jugamos con enganche serán los laterales ya más mixtos, que van más por adentro, y si jugamos con un 4-4-2, en los laterales lo que veremos, obviamente, son laterales carrileros. Eso queda en gusto del entrenador siempre, ¿no? O lo que tenga el entrenador. 2 defensores laterales. En el centrocampo hay jugadores que participan en la parte defensiva y ofensiva, como aquellos jugadores mixtos. Los centrales que queda marca, pueden marcar en zona, mixto, bueno, muchas veces el central de marca queda para posibilitar a los carrileros que pase y el otro central a tomar marca, ¿cierto? Generalmente ha cambiado mucho porque obviamente tanto el central derecho como el central izquierdo tienen que salir los dos, tanto uno de un lado y el otro por el otro, ¿no? Antes, cuando había solamente el stopper, el que hacía el trabajo de ventilador era el stopper por atrás de los defensores. Los defensores volantes, principalmente cuando el sistema se convierte en un 4-3 con enganche, las bandas generalmente ocupan en el ataque y a veces hasta en vigilancia la posición de volante, ¿no es cierto? Los carrileros cierran y se convertirán en mixto, muchas veces pasan al ataque muchas veces. En la delantera 2 jugadores que pueden ser versátiles, con mucha movilidad, puede ser uno de área y uno por afuera, pueden ser 2 que se muevan con mucha movilidad. Bueno, eso depende de los gustos y de lo que tenga el entrenador siempre. Un 9 de espalda, un 9 que peine, bueno, todas esas cuestiones que ustedes... La ventaja es un sistema racional, bastante equilibrado, ¿no? ¿Sí? Mucho aspecto, mucho posicionamiento en el aspecto defensivo, porque con esas 2 líneas 4 principalmente.
cubren muy bien los laterales, superior numérica, ¿sí? Hay mejor reparto de los esfuerzos. Bien, y el sistema obviamente es un sistema asociativo, donde son dos defensores centrales, dos laterales, puede ser dos doble 5, dos volantes, dos delanteros. Es un sistema muy asociativo y ahí es donde se convierte esto en las famosas parejas, ¿no es cierto? Las desventajas depende mucho de los centrales que tengas, de los centrocampistas, de los volantes, depende mucho de los delanteros. Los delanteros muchas veces tienen que bajar a pedir la pelota, rebotar e ir. Bien, y este es el sistema con su modificación, el 4-4-2. Generalmente el jugador mixto cubre la posición que generalmente es el zurdo, que cubre la posición de enganche, y bueno, y los dos laterales volantes cierran, ¿no? Acá con los cambios que tenemos hoy día, por ahí estamos con 3 volantes y queremos carrileros, sacamos los dos mixtos y metemos 2 carrileros, ¿no? Tantos cambios que nos permite. Otro de los sistemas que es interesante, que también se practica mucho y se juega mucho, ¿no? Que varía mucho a la delantera, ¿sí? Que pasa de 1 a 3. Lo importante es la posibilidad de jugar en la profundidad, permite mucho la salida de juego por atrás, obliga mucho al equipo rival tratar de cubrir, de aprovechar las bandas, que eso también se convierte en una desventaja muchas veces. Y la ventaja, bueno, es que juntamos muchas líneas, ya no hablamos de defensa, volante y delantero, sino ya tenemos posibilidad de una más, que un enlace, ¿no? Que decimos, tanto en el enganche cuando está con un solo delantero, o tanto en el enganche cuando está con 3 delanteros, ¿no? Eso, principalmente, aprovechar los pases en profundidad siempre y cuando el equipo pueda, ¿no? Menos espacio a los rivales para cubrir en el medio campo, tienen que optar por afuera. Si tenemos un enlace que pueda hacer la función, que permite trabajar en línea, cerca del rival, bueno, hay muchas cuestiones que este sistema posibilita, ¿no? La desventaja, poco peso ofensivo, principalmente cuando jugamos con un solo delantero y un media punta, si se quiere, o un enganche, poca posibilidad de presión, principalmente en el 1-1 que tenemos acá, en el 2-1-3 posibilita obviamente la presión alta, posibilita mucho a los laterales, a los equipos rivales principales de este sistema, ocupar el medio campo con volante, y acá lo vemos, ¿no? El sistema pasa rápido de un sistema mucho más equilibrado de media campo a defensa a un sistema un poco más ofensivo, con los carrileros que se convierten principalmente en delanteros. Parece una pavada, parece fácil, pero bueno, después hay que verlo en el campo, ¿no? Y por último llegamos al sistema de línea de 5, ¿estamos? Que es la característica principal, obviamente, es un sistema, una de las cuestiones muy importantes es que son sistemas nuevos que se están poniendo en práctica, son sistemas nuevos. Realmente son sistemas nuevos, si bien en el 1990 ya se jugó, Italia también fue uno de los primeros que lo usó, aparece fuertemente en el 2002 con Bielsa, en el 2002. Pero bueno, River Plate, por ejemplo, de Argentina está jugando con ese sistema. El último partido jugó con este sistema y terminó jugando con 7 defensores el partido último, ¿no? Pero digo que está en construcción porque es un sistema que a descubrir. Muy interesante, un sistema para enseñárselo a los niños, un sistema muy interesante. Principalmente porque ocupa mucho espacio en la defensa. Bueno, hay pocos equipos que juegan con este sistema. Las ventajas, bueno, por la cantidad de defensores, obviamente, una eficacia defensiva, menos espacio para los rivales en ocupar y poder romper, más difícil. Evita el desorden defensivo, porque ocupamos más espacio en 50 metros. Mejora la defensa aérea, te los equipos cuando no te pueden entrar te empiezan a tirar balones por arriba, bueno, te da sorpresa por las bandas, ¿sí? Que ya vamos a tocar cuáles son las desventajas. Bueno, poco peso ofensivo. Muchas veces queda el equipo muy largo, entonces no te permite la presión, es muy difícil jugar entre líneas. Si bien los laterales defensores pasan al ataque, es un desgaste físico muy importante,
Sí, es muy importante el desgaste. Y ni qué hablar el sacrificio que tienen que hacer cuando hay dos volantes o cuando hay dos delanteros. Pero un sistema en construcción bueno, interesante verlo. Este es el sistema, ¿sí? A mí me gusta, no me disgusta tanto el 5-2-3, y para convertirlo en un sistema mucho más de volantes, digamos, generalmente el volante mixto lateral derecho es el que cubre la posición del volante central, y el delantero por derecha es el que cubre la otra posición del volante. Es increíble, y es importante saber, que generalmente los volantes por izquierda no se convierten en volantes centrales de marca. Generalmente se convierten en enganche, en delanteros por afuera, en volante por izquierda, digo, pero no se convierten no se convierten en 5 de marca, volante de marca, ¿no? Sí se convierte el volante derecho o el media punta por derecha, sí. E inclusive los laterales por derecha muchas veces se convierten en volante y muchas veces terminan siendo delantero, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de la planificación, ¿no? De la planificación de los sistemas tácticos. Bueno, quiero ver cómo estamos. ¿Estamos bien? ¿Alguno que me mueva la cabeza ahí? ¿Sí? Cualquier preguntita ya saben, lo van poniendo ahí en el chat. Bien. Vamos a ver cómo construimos los sistemas tácticos de juego, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales es tu idea. Tener jugadores y que el club te lo permita. Eso es importantísimo. Entender que el jugador jugando conjuga el método, la idea. Es importante que el jugador construya la idea en conjunto al entrenador. Bien. Primero, la idea del juego viene de los entrenadores, es la tuya, es la que vos aprendiste, es la que viviste, es la que miraste, es tuya, es la que más te gusta a vos, la que amás vos. Esa es la primera idea a la cual no podemos renunciar, sí modificar, no renunciar, ¿vale? Principalmente con los gustos, ¿sí? Cómo me gusta tratar el balón a la pelota. Otra, tener los jugadores que se adapten a tu idea o que aprendan de tu idea. Entonces, tenés que tener jugadores con cualidades técnicas, tácticas, físicas, psicológicas y sociales, porque este es un deporte de conjunto, ¿ok? La parte social del plantel es fundamental para llevar adelante un sistema táctico, una idea de juego. Si todos nos comprometemos, todos estamos unidos social y tenemos todos recursos técnicos, tácticos, físicos y psicológicos, seguramente va a ser muy fácil de llevar, ¿no? La que el club quiere, porque hay una historia de los clubes que te dicen, mira, esto no, esto sí. ¿Y por qué es importante? Porque tu idea, mientras que te vaya bien y solamente es tu idea de los jugadores, bueno, no pasa nada. Ahora, cuando va en contra de tu club o del club y te va mal, es ahí cuando perdes el trabajo, porque fuiste en contra de esa historia, esa cultura. Y después, la historia de la cultura de la región. Ustedes saben que los países se diferencian todos los países. Argentina se diferencia de Uruguay, Uruguay se diferencia de Brasil, Brasil de Colombia, de Perú, se diferencian porque hay una historia futbolística de las regiones y de los países. Y ni que hablar cuando cruzamos el charco o nos vamos al norte, ¿no? Esa historia, esa cultura es importante tenerla en cuenta. Vamos a introducirlo un poco en la terminología general para que vayamos de a poquito adquiriendo alguna herramienta a aquello que le haga falta y vamos viendo cómo vamos a ir desarrollando los sistemas tácticos. Los sistemas de juegos tácticos, o como ustedes lo conozcan, según la región, ¿sí? Son sistemas de forma de distribuir los jugadores en el campo de juego. Pero guarda, en ataque, en defensa y en el inicio del juego, ¿no? Y los esquemas tácticos son estos sistemas de juego que una vez que el balón empezó a moverse, se van construyendo. Son los esquemas o sistemas de juego o esquemas tácticos en movimiento que tienen construcciones. Yo ahí les mostraba
que algunos sistemas pasan, por ejemplo, la línea de 3, que arranca con línea de 3, y tiene 3 sistemas con línea de 3 que se va modificando. Y eso sucede muchas veces en el juego. Lo importante es que le enseñemos a los jugadores no un sistema o un esquema táctico, 2 o 3, y que lo pueden emplear en cualquier situación del juego, siendo ganando o perdiendo, cuando quieran hacerlo por una cuestión de sorpresa, ¿vale? ¿Y qué son los principios de modelo de juego? ¿Tá? Todo aquello que queremos desarrollar a nivel colectivo, son los principios tácticos. Por ejemplo, el contraataque. Perdón. El contraataque. Yo quiero que mi equipo juegue de forma de contraatacar. Bueno, es un principio. Y tenemos que trabajar ese principio de forma colectiva, porque estamos hablando de sistemas tácticos, o esquemas tácticos, que son los subprincipios. Bueno, aquellos principios como el contraataque, ¿sí? Es robarle al contraataque la esencia y trabajarla. Eso le vamos a llamar subprincipio. Por ejemplo, para que haya un contraataque, tiene que haber un robo de balón o de pelota, como quieran llamar. Bien. Después, ¿a qué le llamamos un movimiento de acción individuales? Son aquellos ensayos que hacemos, ¿sí? Con pelota y sin pelota, y con o poca oposición de un jugador de forma individual. Nosotros ahí también podemos hablar un poco del método analítico, pero ya vamos a entrar. ¿Estamos? ¿Qué son las evoluciones predeterminadas? Son aquellas construcciones que ya está en la cabeza del jugador, donde sale jugando con el central juega con el volante se lo da, por ejemplo, ¿no?, al 9 de área, que rebota y la pelota termina en un lateral y lateral centro. Entonces, esas evoluciones predeterminadas, que la podemos hacer sin balón, después con el balón, con oposición, sin oposición, con oposición activa, contra 11, contra solamente una línea, son evoluciones que nos van a permitir en la práctica, en el entrenamiento, ir construyendo una idea de juego o un esquema táctico, ¿vale? Acciones reales, ¿cuáles son? Ya aquella que hay una oposición activa, que ya está el balón, y yo digo que pueden ser aquellas que cuando hacemos el formal, ya está el real, ¿no? Lo real. Y ya cuando una persona habla de la idea de juego, habla del conocimiento que tiene el jugador con respecto a la idea de juego, ¿cierto? Bien. La filosofía del club, que ya habíamos hablado recién, las costumbres, ¿no? Y los métodos son las formas que tenemos de llevar adelante los entrenamientos. Bueno, la metodología es un proceso de enseñanza y de aprendizaje constante. Se enseña y se aprende. Se enseña al jugador, aprende el jugador, pero también aprendemos nosotros. Es algo dinámico, dinámico. Los sistemas inductivos, hay sistemas de enseñanzas, métodos, que son inductivos. Se hacen ejercicios donde el jugador, prácticamente de forma analítica y sin pensar, realiza los gestos. Y también aquel inducido, que decimos, bueno, por dentro de la franja del medio campo se juega un pase y por afuera se juega libre. Entonces inducimos al equipo, al jugador, ya sea en espacios reducidos o ampliados, inducimos a que jueguen por afuera. O le decimos que por afuera hay un solo toque y por adentro es libre. Inducimos a la idea, porque queremos llegar a una mejora, a un proceso de enseñanza y aprendizaje del jugador. El método lúdico, que es todo con juego, constante juego. El sistema deductivo, se hacen ejercicios donde el jugador vaya descubriendo de forma consciente por dónde debe pasar la resolución de la tarea, ¿no es cierto? Es una cuestión de una tarea táctica, ¿no? El método analítico, que principalmente nos basamos en la mejora de la técnica, ¿sí? El método integral global, donde ya mezclamos la técnica con la táctica, ¿sí? Ya la mezclamos un poquito más. Esto muy ahora. Y después los modelos, ¿no es cierto? Hablábamos de los sistemas, de los métodos, y ahora los modelos de planificación
más actualizado en el fútbol, ¿no? Está el modelo tradicional, ¿sí? Que trabaja lo físico, lo técnico, lo táctico, lo psicológico, lo social, de forma individual, prácticamente analítica por cada lado, ¿no es cierto? Tenemos el microciclo estructurado, una propuesta que hizo Seriulo ahí en el Barcelona, que mantiene actualmente el Barcelona, que se centra en el jugador como un sujeto, donde con espacios reducidos, donde se fracciona el tiempo de trabajo, donde se hacen muchas repeticiones y se modifican principalmente el juego que tanto conocemos, que tanto le gusta al jugador y nos gusta a nosotros, que son los rombos, ¿no? Eso es el Barcelona, para que ustedes sepan. Y después aparece la periodización táctica, que es la que más se acerca a los sistemas tácticos, en definitiva es la que más se acerca, que por ahí es muy rígida y yo creo que debería tener un poquito más de flexibilidad. Todo esto, estos métodos, estos sistemas, estos modelos de aprendizaje, enseñanza, en algún momento utilizamos alguno más que otro. Lo importante, creo yo, no es cerrarse en una idea, sino tener todas estas herramientas para, en definitiva, lo que uno busca no es solamente ganar el partido, sino hacer mejores jugadores y mejores personas, sin duda, ¿no es cierto? El fútbol hace mejores jugadores, hace mejores personas, más porque es un ámbito deportivo de conjunto, ¿no? De equipo. ¿Cómo podemos trabajarlos en los sistemas de enseñanza, cierto? Podemos trabajarlos de forma individual, ¿sí? De forma individual, podemos trabajarlo, y de forma individual principalmente en la parte, en los movimientos de traslado, ¿sí? A los movimientos tácticos, ¿no? Estamos hablando, con conducciones, y bueno, el lateral derecho puede llegar hasta acá, vuelve así, con la conducción, con la no conducción del evento, con jugadores que te marquen los espacios, o con zonas, ¿no es cierto?, con sombra que te permitan crecer en lo individual, en el uno contra uno, donde ya hay una importancia porque te aparece el rival, podemos trabajarlo en grupo de trabajo, porque ahí aparece con mi compañero, ¿sí? En la misma línea, que pueden ser entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre cuantos defensores que quieran. ¿Estamos? De la línea de los mediocampistas, ¿sí? Vamos a trabajar este sistema táctico solamente con los volantes, porque quiero saber cómo se mueven cuando defienden, cuando atacan, ¿sí? ¿Sí? En la línea delantera, que quiero saber cómo recupera la pelota, cómo se mueve, también se puede trabajar de forma en grupo de trabajo por línea. Y después, interrelacionando líneas, ¿cierto? Podemos relacionar para un sistema táctico de 4 y 3 volantes, la salida de la línea de 4 con basculación, con apoyo en el ataque y en la construcción de juego con la línea de mediocampista, la línea de mediocampista con la delantera, cuando ya evolucionó el juego, cómo se relaciona con los delanteros que vienen a rebotar, que se mueven, que buscan espacio, la línea defensiva con la línea delantera, rompiendo líneas, desbordando, jugando una pelota directa por arriba, una pelota en profundidad por abajo, ¿sí? Y mezclando las tres líneas de la defensa, la mediocampo y la línea delantera, porque de esa forma vamos a haber construido todo esto para un sistema táctico de lo individual, de los grupos reducidos, de los trabajos en línea y los trabajos entre líneas. Fíjense la cantidad de trabajo que podemos hacer para construir un sistema de juego. Tienen que entender que la construcción de ese sistema de juego no es un proceso lineal, que uno arranca acá y termina de la misma forma, no. Va construyendo, se va construyendo. Lo importante, observar las relaciones interrelacionales entre las personas. Acuérdense que por ahí dijimos las parejas, los tríos, las conductas colectivas preferentes, si los equipos quieren salir rápido todos juntos o esperar, si quieren presionar, eso hay que observarlo. Y en definitiva, en un sistema táctico se conjugan las interrelaciones, las decisiones colectivas, la individualidad de relevantes y obviamente lo que nosotros transmitimos como conocimiento, idea y gusto, ¿no es cierto? ¿Qué caracteriza a los sistemas tácticos en su enseñanza? Bueno, primero, es una posibilidad como medio de enseñanza.
Un sistema táctico en edades tempranas simple permite al jugador decidir en pocas situaciones. Si yo con un lateral, con una línea de 4, le digo que puede colaborar en el ataque, que tiene que volver por adentro o hacia el mismo sector, que tiene que hacer unas basculaciones, 4, 5 cositas, y no le puedo dar mucha más, desde el sistema táctico de inicial, que después se construye como dinámico, es muy bueno para que principalmente los niños vayan construyéndose su idea técnica y táctica, ¿no? Siempre con la base en el conocimiento, de lo individual siempre a lo colectivo, que es fundamental, siempre teniendo en cuenta, según la edad del niño, teniendo en cuenta el tiempo que tengo para enseñarles, obviamente es fundamental, y la segunda también la posibilidad de los jugadores, y ya hablamos de la técnica, de la táctica, de lo físico y de lo social, eso es fundamental. En las edades tempranas, los entrenamientos siempre estarán limitados a la edad de los chicos, siempre, de 9 a 12 años, una simple orientación a los sistemas tácticos. En Europa, por ejemplo, ya juegan en Europa, en Estados Unidos, en Canadá y varios países del mundo que han desarrollado y han encontrado en el fútbol 7 en edades tempranas, con fútbol 7, fútbol 5, fútbol 3, fútbol 9, ¿no? Pero nosotros vamos a tomar la que más relevancia tiene a nivel mundial, que es el sistema táctico de línea de 7 jugadores. A edades tempranas podemos jugar con estos sistemas. El jugador debe elegir su puesto, ¿sí? Y si no sabe, bueno, tenemos que guiarlo nosotros, con tener un orden mínimo, sepan para dónde ir, como cierre de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, y de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, con movimientos muy simples, ¿no? También, si el chico no sabe qué puesto elegir o eligió mal, porque nosotros tenemos que tener un ojo clínico desarrollado, darle esa posibilidad para que el chico no se sienta disminuido, ¿no es cierto? Lo planteamos siempre como un formato de lo simple a lo complejo, de lo poco a lo mucho, de lo fácil a lo difícil. Siempre planteamos de la edad temprana, ¿no? Principalmente de los chicos en adelante. Entre los 8 y los 9 años, el concepto de ataque tiene que estar siempre. Esa es la naturaleza del juego. Y de defender. ¿Y qué defendemos? Bueno, defendemos la pelota a esa edad. No defendemos el arco, ni las áreas, ni la zona, defendemos la pelota, que es la que nos va a hacer más feliz. La tengo, ataco, no la tengo, la quiero recuperar. El posicionamiento simple, reparto proporcional, no 5 delanteros y un defensor, el gordito, el grandote atrás, o el 9 robusto adelante solo, no. Proporcionamos el espacio, que todos participen. Y que lo que se recomiendan son estos sistemas tácticos entre 8 y 9 años. Acá ven todos los sistemas que ustedes pueden ver en esas edades tempranas. En Estados Unidos, para que ustedes sepan, han modificado el reglamento y miren cómo, en un sistema táctico de 7 chicos que juegan, un arquero y 6 jugadores de campo, cómo modificaron el reglamento, modificaron algunas cuestiones tácticas y de estrategia y obviamente de sistemas tácticos. En Estados Unidos ponen una línea donde dividen el campo en 4 y acá en esta línea el arquero el portero puede jugar con los defensores, ¿sí? Sin ninguna oposición porque el oponente tiene que estar atrás de esa línea. Entonces tiene todo este espacio el arquero para jugar hasta que la pelota pase acá y recién el oponente recuperar y hacer daño. Pero le dan todo ese campo para que pueda equivocarse, pueda jugar con quien quiera jugar y bueno, y en definitiva, darle una edad muy temprana, hasta los 12 años, que el chico se equivoca mucho. Aprender del error sin una oposición activa para que no tenga grandes dificultades, ¿no? En España y en Europa hacen lo mismo, pero el arquero, ya los defensores o los delanteros pueden presionar alto, pueden invadir. Lo que pasa que lo que hacen en Europa y en España, esta es la línea de offside, le llaman. O sea que si el delantero está acá, el arquero acá y el defensor en el medio campo y ataco hacia allá, el delantero no está en offside. Lo que determina la ley de offside es la línea de offside. Es fantástico esas construcciones que hacen, porque en definitiva ya llevan más de 20 años. La ley de Estados Unidos lleva pocos años, pero esta ley de España, la ley de offside, que se modifica en edades tempranas,
ambos, hace más de 20 años y no ha sufrido ninguna variación ni variante, porque en realidad el jugador la adaptó y ayudó a su crecimiento. Entre los 10 y los 11 años, los jugadores ya empezamos a una edad mucho más importante, ¿sí? Reparto homogéneo, reparto proporcional de la exigencia de los jugadores a nivel físico, empieza el aspecto defensivo. Es importante señalar acá que es importante que aprendan a marcar hombre a hombre. Van a ver que un marcaje muy simple y la verdad que produce mucha risa ver los jugadores por atrás del compañero. Ya dijimos que el marcaje hombre a hombre quita un poco el juego colectivo, y bueno, pero es importante empezar a enseñar el marcar hombre a hombre, por lo menos cómo pararse, cómo cubrir el jugador, ¿sí? Bueno, el jugador se va adaptando a diferentes formas de jugar, en diferentes zonas, esto de variar las posiciones, el que juega por adentro juega por afuera, el que juega adelante juega atrás, el volante enriquece técnicamente y no solamente la técnica del jugador, sino también la cabeza, ¿no? Formas principalmente sin especialización prematura, no hay que hacer especialización prematura. Y bueno, esto en este ámbito también jugar mucho con el 1 contra 1, 2 contra 1, con diferente 3 contra 3, 3 contra 4, por donde ahí el niño va teniendo mayor posibilidad de intuir la jugada, ser creativo y bueno. Entre la edad de 2 y 13 años, que es una edad bastante complicada, también preadolescencia, pero aparece la cancha de 11, aparece la cancha de los profesionales, ¿no? Que sería fantástico que apareciera la cancha 9, pero bueno, en la mayoría de parte del mundo donde se juega el fútbol, la cancha de 11 aparece entre los 2 y 13 años, en Europa aparece a los 13, ¿sí? Utilizaremos principalmente estos dos sistemas que son muy cómodos, empezamos jugando ensayos simples, con movimientos simples, del sistema táctico. Acuérdense que vienen de la cancha de fútbol 7 y pasan a una cancha un campo más reglamentario, ¿no es cierto? ¿Sí? Empezamos a distribuir los roles, que empiezan a tener disciplina sobre el rol que le toca hacerse cargo de su puesto. Es importante posibilitar la variación de puesto, como dijimos antes. ¿Sí? Y el sistema es una posición de base, donde va a haber una responsabilidad defensiva, va a haber un espacio de creación y va a haber un espacio de ataque, obviamente. Entre los 14 y 15 años ya utilizamos varios sistemas, ya tenemos que empezar, ya empezaremos a trabajar, ya venimos con la marcación hombre a hombre, aparece ya la marcación en zona, ya está zona y mixto, diría yo. Empieza a favorecer el tema de los sistemas, prevalece principalmente este sistema, empiezan a modificarse los sistemas tácticos, todos atacan, todos defienden, empieza a aparecer el entrenamiento real de lo que son las transiciones defensa-ataque y ataque-defensa, mayor especialización en la estrategia, acá empiezan las pelotas paradas, los movimientos de cobertura en los tiros de esquina, bueno, es fundamental, ¿no? Empezar a enriquecerlo. Y ya a 16, 17 años, obviamente, se recomienda pasar ya por los 3 sistemas tácticos, con línea 3, 4 y 5. Se empieza a perfeccionar el aspecto defensivo y ofensivo. Ellas tienen que identificar, obviamente, los 3 sistemas tácticos. Ya se empiezan a distribuir los roles, ya empieza a aparecer la característica y la especificación del puesto. Tiene que haber mucha trabajo de pasar al ataque, retroceder y cerrar. No es lo mismo jugar hacia adelante que hacia atrás y jugar de las dos formas. No es lo mismo de ir de adentro hacia atrás que hacia el costado, que del costado hacia adentro. Importante trabajar eso, ¿no? Mucha basculación, mucho trabajo en diagonal, cobertura. Ya es un sistema mucho más abierto, dinámico, con múltiples funciones, fundamental. Empieza, como decíamos recién, a ser más específico el puesto, ya se decide, el chico ya tiene que estar decidido. Y bueno, aplicamos sistemas y esquemas tácticos todo lo que podamos, ¿no? Y perfeccionamos la estrategia. El jugador ya debe ser perfecto, ya sabe estrategia, le llamamos estrategia principalmente a todos los balones parados, un saque lateral, un saque de esquina, un saque en medio campo, un tiro libre directo, indirecto, un corner. Bueno, el jugador tiene que manejar una estrategia a esta edad, ¿no?
todos los sistemas de juego tienen en común ciertos principios generales, todos. Todos quieren ganar, ¿no es cierto? Siempre están concentrados en lo que es la participación de juego. Siempre todos los sistemas pedimos a los jugadores que estén todos concentrados en el juego, ¿no? Atacar siempre el balón y no esperarlo a ver qué pasa. Bueno, a veces el contraataque, pero hay que atacarlo, el balón hay que tenerlo para poder hacer goles. La mayoría quieren tener el balón, y siempre colaborar con el compañero en esa elaboración de juego y en esa recuperación. Si el adversario se acerca, bueno, cerrar, esto de cerrar, todo el mundo quiere cerrar, y cuando atacamos queremos ampliar, ¿cierto? Todos nos quieren perder últimamente el balón, esto es fundamental. Bueno, lleno de sorpresas, engaños, esto es lo que tiene mucho el fútbol, fantasioso, cosas así. Utilizar soluciones positivas y rápidas. El fútbol es lo más dinámico en deporte que hay, realmente. Manejar mucho los principios técnicos, tácticos, los elementos tácticos fundamentales. Esto del fútbol como algo, la dinámica de lo impensado, ¿no? El sistema de juego como guía de todo proceso. Nosotros el sistema de juego lo queremos como una guía de proceso. Bien. El juego que se construye y nunca se acaba, los sistemas nunca se van a acabar y las ideas tampoco. Y yo le voy a decir una cosa, si se siguen modificando las reglas de juego, va a seguir construyéndose el juego. Lo que sí es cierto, que muchas cosas que quedaron en el reglamento anterior hoy no se pueden aplicar, obviamente. Es el entrenador que tiene que ir construyendo, investigando y creando sistema de juego, idea de juego, formato de juego, métodos de entrenamiento. ¿Sí? El modelo de juego que uno debe elegir debe ser para verlo, para disfrutarlo en el mismo juego, no para especular ciertas cuestiones. Hay que verlo en el entrenamiento y después verlos al sistema y a la idea en el campo, es fundamental. Qué lindo, qué placer tenemos los entrenadores cuando lo que entrenamos lo vemos el domingo, el sábado cuando nos toca jugar. Ese tiene que ser uno de los requisitos fundamentales de nosotros, ¿cierto? El modelo de juego en la cabeza del jugador, ¿sí? El modelo de juego en la cabeza del jugador, fundamental, ¿sí? Que el jugador entienda, quiera, crea. ¿Qué nos posibilita un sistema de juego determinado? ¿Qué nos posibilita? ¿Qué nos da un juego determinado? Primero, una distribución de los hombres idóneos en cada zona. Fundamental. Jugadores que se adapten a ese sistema de juego. Ocupar racionalmente el terreno. Ser racional el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio de cada uno, ya sea individual o en línea o en todo el equipo. Perfecciona perfecta conjunción entre línea y sistema, ¿no? La línea tiene que ver con el sistema. ¿Estamos? Tener flexibilidad, saber jugar de adentro hacia afuera y afuera hacia adentro, que ya dijimos. Bien. Como soporte del planteamiento táctico ofensivo. El sistema trabaja en lo ofensivo, el sistema trabaja en lo defensivo. ¿Tá? Como soporte del juego colectivo, una idea colectiva que se construye de lo individual a lo colectivo. ¿Estamos? Donde haya un sentido importante del compañerismo, del equipo, del grupo, fundamental. ¿Qué tenemos que nosotros tener en cuenta cuando armamos un sistema de juego? Bueno, ya dijimos un montón de cosas, pero el puesto, los sistemas en desesperación, que ya lo vamos a ver, y los momentos de juego. ¿Sí? Los momentos de juego que son variados y se varían mucho porque este es deporte de lo dinámico. Elección del puesto, el arquero. ¿Qué tipo de arquero quiero? Si quiero un central o dos centrales, si quiero un derecho o un izquierdo. También los laterales, si voy a trabajar con laterales o si no, si quiero derecho o izquierdo, zurdo, como quieran. Los volantes defensivos, si quiero volantes mixtos, si quiero volante de creación, si quiero delantero por derecha, por izquierda o delantero centro. Bueno, lo que ustedes quieran para elegir un sistema de juego. Tengo que ver también los puestos que puedo tener, ¿no? Opción de elección de sistema de juego a emplear. Primero, que se adapten los jugadores al sistema. O que adoptar el sistema a los jugadores que tengo. Eso es fundamental.
Y dentro de los sistemas de juego, lo fundamental y que hace a todos los sistemas de juego y a toda la idea, es la importancia de la ocupación del juego, del terreno del juego, la importancia de la ocupación. Entonces yo siempre me pregunto y hago, quizá hagan esta pregunta, ¿sí? ¿Cómo es posible que solamente se juega en unas zonas determinadas, teniendo un campo tan grande? ¿Cómo es posible que no se aprovechen todos los espacios? ¿Cómo puede ser que haya a veces mucho desequilibrio entre líneas cuando no trabajamos de forma conjunta? La ocupación del terreno de juego depende muchas veces, ¿sí?, del sistema usado, tanto en ataque como en defensa. Las tácticas a emplear depende mucho de los marcajes, depende mucho del oponente, ¿sí? Depende mucho de nuestro equipo, ¿sí? Siempre que ocupes un espacio de juego, queda otro espacio liberado. La importancia de ocupar, abandonar y crear espacios de juego. Todos los sistemas de juego deben tener esta preocupación y deben hacerse este tipo de preguntas. Siempre los sistemas de juego pensando en el partido, siempre yo elaboro un sistema de juego pensando en lo que quiero ver el día que me toque jugar. Entonces, tengo que elegir un sistema que me interese, pensando, a veces hay entrenadores que hacen sistemas que le interesa, otros pensando en el rival que le toca jugar, a veces pensando en el rival condicionando el propio, a veces condicionando el propio, ¿sí? A veces algunos que dicen mueren con la suya, ¿vieron? También están los esquemas de desesperación, cuando voy ganando, defiendo con 9. Están aquellos entrenadores que ganando 1-0 defienden con 9 y dejan un punta, o aquellos que van perdiendo, que dejan 2 y atacan con 8, ¿no es cierto? Que muchos lo hemos hecho. ¿Sí? Y están aquellos que no renuncian nunca, ¿no? Juego como, voy perdiendo, pero yo sigo jugando con la línea de 3, o con la línea de 4. Todos son válidos. Todos son válidos para llegar a lo que queremos llegar, ¿no es cierto? Pero también cuando elaboramos los sistemas tácticos, también tenemos que realizar algunas preguntas durante ese partido, ¿no? ¿Cuáles son los equipos que tienen más posesión del balón? ¿Y quién es el que tiene más supremacía territorial? Lo tenemos que preguntar. ¿Cuál es el sistema que utilizó el adversario? ¿Cuáles son las zonas ofensivas más peligrosas? Si el lateral o el central, tanto propios como el ajeno. ¿Cómo marcamos al adversario? ¿Cómo marca el adversario? Si es zonal, personal, si es mixto, si es combinado. ¿Dónde perdemos el balón y dónde lo pierde el rival? ¿Qué hace el adversario para presionarnos, si nos presiona y no? O nosotros. ¿Cómo se mueve en la parte ofensiva, con pases cortos, largos, individuales? Bueno, todas estas cuestiones, que después todo esto lo van a tener ustedes y lo pueden utilizar. Todos los sistemas tácticos se hacen las mismas preguntas siempre. Y después entramos en los momentos del juego, ¿no es cierto? Tenemos la organización ofensiva, que tiene que ver cuando tenemos la pelota, la transición defensiva, cuando la perdemos, principalmente tener en cuenta que cuando estamos atacando y perdemos la pelota, hay un momento de desorden, ¿sí?, tanto del rival como el local, y por eso es importante la activación mental, táctica individual, el jugador inteligente. Y cuando no la tenemos, la quitamos, ese momento, hay un momento donde el rival y nosotros nos encontramos desordenados y tenemos que saber aprovechar. ¿Ok? Siempre es una acción de lo mental a la acción, siempre se pasa rápidamente. Se puede realizar colectivamente, la mayoría de veces, se puede realizar individualmente, ¿por qué no? Se realiza con un cambio de velocidad importante, puede suceder en cualquier parte del campo, ¿no es cierto? Los diferentes momentos de juego en la organización defensiva, ¿cierto? Cuando no tengo la pelota, ya dijimos recién en la transición ofensiva, cómo adoptamos ante esa pérdida, ¿sí?
saber que ambos equipos están desordenados, que lo dijimos recién, pasa de una acción mental a otra, a una mental acción, de lo mental a la acción, ¿no es cierto? Se realiza colectivamente, se cambia con velocidad. Bien, ¿y qué puede suceder? Esto me gustó de Pep Guardiola. Dice que la idea más imaginativa no puede llevarse a cabo de forma eficiente si no se practica con repeticiones constantes. Ya puso el entrenamiento. Si puede ser genial y soñar variantes tácticas fabulosas, pero hay que trasladar al campo, nuevamente al entrenamiento, a la elaboración. Diseñar los ejercicios adecuados, comprobar si son útiles, y únicamente después de toda esta elaboración previa al partido y de práctica, ¿sí? Y con claridad y con intensidad recién ponerlo en práctica. Eso es una idea fantástica, ¿no? Bueno, las tendencias del fútbol contemporáneo dice que los sistemas deben ser flexibles, que arranca con estructuras básicas, pero que se transforma a medida que se mueve el balón, que los jugadores deben mostrar todo su potencial sin perder creatividad, sin seguir aprendiendo, tienen que seguir aprendiendo, modificando las cuestiones tácticas, ¿sí? Siempre la calidad del jugador puesta en prueba. Eso, dice FIFA, todo esto nos va a llevar al éxito, ¿no? Eso nos dice FIFA. Bueno, la UEFA también plantea diferentes planteamientos, ¿no? En el 2019, dice que el juego pasa por la organización en zona, diferentes formas de organización, principalmente en la recuperación de la pelota. ¿Qué pasa con la defensa? Dice UEFA, defensas que trabajan muchísimo la presión en la media cancha, en la defensa, en el ataque, ¿sí? En la parte ofensiva, variación del juego en la mitad de cancha, se llega hasta 5 jugadores, de 3, de 2, de 3, de 4, hasta 5, mucha variación. Esto de doblarse constantemente en doble 5, esto dice, es lo que ha tenido un resultado UEFA en 2019, haciendo mucho análisis, dice que hay diferentes planteamientos en los equipos, muchos equipos juegan al ataque, ¿sí? Mucho trabajo basado en la parte ofensiva y en la posición de la pelota. Bien, mucho se trabaja en el contraataque. Todo esto, miren lo que ha descubierto FIFA como para decir, che, se juega de esta forma. O sea que se juega de muchas formas. La transición es algo que ha encontrado en su investigación UEFA, que es fundamental en el juego, tanto en el ataque como en la defensa. Dice que es clave del éxito las transiciones, el despliegue del juego y la eficacia del juego, la utilización de las bandas constantemente, el trabajo de los puntas, el trabajo de la amplitud para que haya profundidad. Dice que son cuestiones que se repiten en todo el juego a nivel, principalmente UEFA, la variante de la recuperación y del trato de la pelota. Lo que pasa es que el fútbol es un fútbol hoy dinámico y los sistemas de juego lo hacen más dinámico desde su formación. La formación ha cambiado mucho. El fútbol hoy es dinámico como es dinámico el mundo. El mundo es dinámico. ¿Cuál es el problema de la educación táctica que estamos teniendo? Claro, los cambios constantes, las adaptaciones constantes, las planificaciones que copiamos de los equipos profesionales y no llevamos un proyecto donde a la edad determinada juguemos con jugadores con 7 jugadores y lleguemos a sistemas tácticos del 7 hasta el sistema táctico de 11, donde trabajemos la importancia de la defensa desde la edad temprana con 4 y no poner 3 ni 2 para que sufra tanto el jugador. Ser inteligente en la construcción de las ideas, utilizar y apoyarse en los sistemas tácticos como un método, como una forma de aprendizaje, ¿no? Hoy hay grandes desafíos porque el jugador se está haciendo, no es jugador ciudadano, se está haciendo más individual. Y este deporte es un deporte de mayor globalización, un deporte donde tenemos que construir, ¿sí?
tenemos que construir una sociedad donde el jugador juega mucho, donde hay mucha desarraigo. Ya los países tienen algo de lo nuestro, pero se van construyendo con lo que se va viendo por los canales de televisión, porque ya hoy el niño de hoy ve el fútbol de cualquier parte del mundo, entonces va rompiendo con aquellas culturas, ¿no? Los medios de comunicación han influido muchísimo. Yo trato de ir hacia atrás y ponerme y sacar algunas cuestiones de los sistemas tácticos anteriores para ir hacia adelante. Hay que mirar hacia adelante. No alcanza con jugar o haber jugado al fútbol para ser entrenador. No alcanza con jugar o haber jugado. Hay que estudiar, hay que prepararse. Hoy el fútbol tiene de mucha innovación, ciencia aplicada al deporte, ¿no? Hay mucha más investigaciones. Todo se basa en la educación, mucha educación. La táctica es individual y la táctica es colectiva. Y la estrategia es individual y también es colectiva. Necesitamos una educación más profesional de los entrenadores. Necesitamos que el entrenador sea reconocido por esta sociedad. Pero necesitamos un entrenador que se eduque. Y necesitamos mayores educadores para educar a entrenadores, ¿cierto? Es a través de la educación que el ser humano va creciendo, para poder multiplicar talentos, para tener la posibilidad que el jugador crezca. Antes nosotros obedecíamos a nuestros padres, hoy el jugador cuesta más que obedezca, ¿no? Hoy el jugador pregunta, se cuestiona, reclama. Tenemos que adaptar todo lo nuevo, ¿sí? A las reglas nuevas y a los jugadores, que son nuevos jugadores. El modelo tradicional ya no existe, existen nuevos modelos. ¿Sí? Necesitamos educar más y estar más educados para actualizarnos cada vez más. ¿Sí? Tenemos al menos una idea, es importante que todos nosotros tengamos una idea, tengamos la posibilidad de convencer al jugador, tenemos que entender que hay muchos estilos, se aprende copiando muchas cosas, tener un camino y ser espontáneo es importante. Hay muchos entrenadores que mantienen un camino, otros son espontáneos. Algunos arriesgan y otros especulan. Tenemos que entender que hay un montón de tipos de entrenadores. Algunos que planifican y otros entrenadores que no. Aquellos que transitan el proceso de aprendizaje constante, otras que esperan que les llegue el conocimiento. Cada uno debe responder a sus actos. En definitiva, los sistemas tácticos, los sistemas de juego, son un medio de aprendizaje. Y no solamente que permite el desarrollo del juego, pero son un medio, es un medio, no es lo único más importante. Sistemas el de juego nos dan un comienzo, no un fin solo. Sin este sistema no puedo jugar, no, es un comienzo. Y hasta ahí está en nosotros variar los sistemas tácticos. Bueno, en definitiva, esto es lo que hemos trabajado hoy día. Y bueno, me gustaría que empecemos un poquito a trabajar y charlar un poquito. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a tratar de abrir ahí. Bueno, José, ¿me escuchan? Perfecto, Fabián, excelente. Vamos a ver si hay algunas preguntas para ir cerrando ya la conferencia. Creo que había una escrita en el chat. No sé si puedes ingresar allí. A ver, vamos a ver si puedo salir de la finalización de la presentación. A ver.
Lo que sí no puedo ver, los veo a algunos, nomás no los veo a todos. Me Eh, gustaría poder verlo a todos. Randy Bonilla decía que el sistema de Brasil 2002 fue el que se usó en Brasil en ese mundial para ganarle al primer partido a Costa Rica. No sé Ajá, muy bien. si fue el primero o segundo partido en el mundial de Corea-Japón. Ah, bien, sí, claro, muy bien. Acá hay otro Eh, mensaje. A ver. Acá Diego García, la, la tradición no es nada si no sirve de base para progresar. y por 1800, supuesto, sí. la aparición de offside de los tres, 1925, regla de offside de los oponentes, esa es una incógnita que pone. Claro, porque se va modificando la línea de tres, perdón, el offside, y eso va posibilitando nuevos sistemas tácticos, ¿no? Va posibilitando nuevos sistemas tácticos. Sí, ha ido transformándose el reglamento, por eso yo siempre digo que hay que estar preparado porque va a haber nuevos cambios reglamentarios, seguramente, sin duda. Está preparado nomás. No sé si esa fue la pregunta. Si quiere abrir el micrófono, Diego, adelante. Hola, Tal. ¿me escucha? Sí, Diego, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la clase, muy buena. La verdad lo que quería saber sobre esos dos puntos es sobre cómo era la regla, o sea, cómo era su funcionalidad. La regla de tres, ahí en el 1800, es igual que, a ver, para que vos te sitúes. Vos sabés que antes de un delantero tiene que haber dos jugadores para que no estén offside, Claro, antes de recibir el balón, ¿cierto? Bueno, sí, antes había tres, después se pasó a dos, claro. y Ah, después se pasó a pero vamos a arrancar más lejos. Antes la ley de offside la daba la pelota, después, claro, después claro. la dio la línea Ahí la, 3. claro, Y ahora es la línea que vos tenés con el defensor, ¿no es cierto? El delante, yo me pongo como delantero en la misma línea, ¿no es cierto? sí, 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 listo. Muchísimas gracias. No, Ya, por ya favor. entendí. Diego, si te podés Sí. presentar, por favor, si está en alguna institución, de qué localidad sos. Yo soy de Venezuela, por ahora estoy situado en Argentina, en Córdoba precisamente, Ah, mira. ahora mismo estoy estudiando comunicación social en la Universidad Nacional de Córdoba y pues a futuro lo que yo quiero desempeñarme es en periodismo deportivo, obviamente basándome en el fútbol. Muy bien. Bárbaro, Diego, muchísimas gracias. ¿Algún No, otro muchísimas gracias. participante quiere realizar alguna pregunta, alguna inquietud que le haya quedado? ¿No va más? Luis, que te veo Bueno, con en la bueno. frente. Luis, ¿alguna pregunta? Luis, ¿de dónde sos? Presentate, que te veo muy concentrado. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fabián? ¿Qué tal? Entré tarde hoy, justo estaba, este, cuando vi la invitación, estaba saliendo de la cancha, la práctica con los niños, y llegué a bañarme ahí y digo, bueno, Sí. voy a ver si me puedo enganchar. Este, con Fabián, hemos tenido un contacto de hace unos años ya, no muy seguido, pero sí, yo me puse en contacto con Fabián. Y desde hace unos 2 años y medio, que tengo contacto, lo sigo por las redes. Y una lástima que no, no me pude enganchar antes porque terminé Ujú. tarde, la verdad. Luis, Y ¿de dónde sos? eh, yo soy de Uruguay, de Atlántida, de Uruguay, Canelones. ¿Y en qué institución estás trabajando? Eh, yo trabajo con una escuelita de fútbol en el Club Atlántida Junior, Ajá. acá en la zona, estoy a 3 cuadras de acá. Y hace años que trabajo con niños y bueno, ahora hoy le explicaba justo porque me decían por qué no seguía en el trabajo
como director técnico de fútbol infantil. Y lo que yo siempre les digo es que cuando uno no está de acuerdo en la metodología, en la forma, uno debe dar un paso al costado. Y bueno, demoré cerca de 20 años en salirme, por diferentes razones, y bueno, hasta el final me salí, bueno, justamente me dedico a eso, me dedico a enseñarles, a decirles el porqué de hacer determinadas cosas, cómo pararse en la cancha, digo, las coordinaciones, la parte motriz, ¿no? Cómo parar la pelota, el pase, la recepción, bueno, todo justamente lo que se aplica yo entiendo que de repente por falta de tiempo, ¿no? Pero yo me parece que con 15, 20 minutos en cada práctica alcance y sobra siempre y cuando se planifique. Y bueno, como yo el año pasado me llamaron para que les diera una mano, fui, coordiné todo el año, les di ejercicios para trabajar en diferentes categorías, pero bueno, los egos, como yo digo ya en muchos lados que intervengo, los egos son muy difíciles de llevar adelante. Sí. Y bueno, cada uno que haga lo que le parezca, si está bien, si le parece que está bien así, bueno, que lo haga. El otro día estuve en una charla con el profe en NAFED, Colombia, donde también participo bastante, y estuvo Signorini. Ahora algo que tú dijiste, Fabián, referente a mirar el pasado. Él dice que hay que mirar el pasado. Hace cuestión de 15 días más o menos estuve en la conferencia con Signorini, Fernando Signorini, y dice que sí, que hay que mirar el pasado para poder mirar el presente, que siempre hay que mirar el pasado. Y no está muy de acuerdo en todo el tema de la ciencia, todo eso del deporte. Pero bueno, es un profesional de altísima jerarquía, digo. Tampoco Sí, va para discutir mucho las cosas. Pero bueno, muy bueno. Sí, Por muy eso bueno. te hago acotación lo que tú dijiste recién, con respecto a mirar el pasado. Sí, yo decía que hay que mirar el pasado. Y vos sabés que todo este trabajo de investigación que he estado haciendo, principalmente cuando uno es joven, piensa que todo lo que ve es nuevo. Y si te pones a ver todo lo que es el caso de los sistemas tácticos, yo siempre digo que el cabezazo y la técnica del cabezazo va a seguir siendo igual, más fuerte, más lejos, pero va a seguir más rápido, va a seguir siendo, siempre se va a seguir cabeceando con lo mismo. Y en el sistema táctico, cuando hice este trabajo de investigación, la verdad que me llevó mucho tiempo porque había que buscar material, y qué errado, ¿no? Porque realmente el fútbol mantiene tanta esencia desde la creación ya, que bueno, qué interesante ver que hay cosas que ya se aplicaron. Obviamente se mejora de la ciencia, se mejora la preparación física, se mejora el tema de se lesionan menos, tenemos más duración de por vida, ¿no es cierto? Más posibilidad de ser más tiempo profesional. Pero es interesante ver un poco lo que se viene haciendo. Bueno, en definitiva es lo que nos trae hasta ahora, ¿no es cierto? Bueno, Fabián, vamos a ir cerrando la conferencia. Le agradezco, como lo realicé en un principio, de haber permanecido estas 2 horas aquí escuchando a Fabián. A lo mejor yo la verdad que en este ámbito deportivo desconozco, ya que me he dedicado a otras áreas dentro de lo que es la educación física, pero sé que son las personas participantes muy amantes de esta actividad deportiva. Así que, bueno, desde ya será hasta el año próximo, si Dios quiere. Les deseo unas felices fiestas. Muchas gracias, Fabián, por haber compartido esta conferencia, y seguimos en contacto a través de estos medios. Gracias a todos. Chau, chau. Muchas gracias a todos, felicidades, que anden muy bien. Bueno, feliz Navidad para todos, feliz año para todos. Chao, muchas gracias por todo, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Igualmente, buen año.